Los músculos del cuello son muy numerosos. Su principal papel es el de mover la cabeza, la columna cervical y el hueso hioides, además de mantener la cabeza erguida. Están situados a ambos lados del cuello de forma simétrica y en varios planos, y se denominan músculos laterales del cuello. Los situados delante son los músculos hioideos y los situados detrás son los músculos de la nuca o vertebrales. Nos situamos en la parte posterior del cuello. Este es el recto dorsal mayor de la cabeza. Su origen está en el proceso espinoso del axis. Su inserción está en la escama del occipital. Su función es extender la cabeza. Tiene particularidades como que es muy carnoso, además muy pequeño. Su irrigación es la arteria vertebral. Y su inervación es la rama dorsal del primer nervio cervical. Este es el recto dorsal menor de la cabeza. Su origen está en la cara dorsal del arco del Atlas. Su inserción está en la escama del occipital. Su función, también como la del recto dorsal mayor, es extender la cabeza y tiene las mismas particularidades, que es muy carnoso y que es muy pequeño. Su irrigación es en la arteria vertebral y su inervación es en la rama dorsal del primer nervio cervical. Este es el recto ventral menor de la cabeza. Su origen está en el arco ventral del Atlas. Su inserción es la unión del occipital con el esfenoides. Su función es flexionar la cabeza y tiene las mismas particularidades que el recto dorsal mayor y el recto dorsal menor de la cabeza, que es ser carnoso y que es ser pequeño. Nos situamos en la parte posterior del cuello, en el recto del cuello. Este es el recto dorsal mayor de la cabeza. Su origen es el proceso espinoso del axis. Su inserción es en la escama del occipital. Su función es extender la cabeza. Tiene particularidades como que es muy carnoso, se confunde con el recto de la cabeza, además de todo es muy pequeño. Su irrigación está en la arteria vertebral y su inervación es de la rama dorsal del primer nervio cervical. A seguir es el esternocleidomastoideo. Empezaremos por el cleidomastoideo. El origen de este es la intersección clavicular. Tiene la inserción en el proceso mastoideo del occipital. La función de este es propulsar la extremidad. Particularidades. Algunos autores consideran las distintas partes de este músculo como músculos independientes. Irrigación. La rama de la arteria carótica común. Y la inervación de este... puta. La rama ventral, weón. Con el Viventer cervicis. Tiene origen en la apófisis transversa de las vértebras T1 a la TX. La inserción en la protuberancia occipital externa del hueso occipital. La función extiende la cabeza. La irrigación está en la arteria cervical profunda y la inervación en la rama dorsal de los nervios cervicales y torácicos. Este es el trapecio cervical. Tiene su origen en la porción funicular del ligamento de la nuca, desde la segunda vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica. Su inserción está en la cara interna del cartílago de la escápula. Su función es poner en conexión el miembro torácico con la cabeza, cuello y tronco. Tiene particularidades como que se divide en dos partes, una cervical y una torácica, las cuales juntas forman un trapecio. Su irrigación está en las arterias cervicales y su inervación está en las ramas dorsales de los nervios cervicales. Este es el esplenio. Tiene el origen del primero al quinto proceso espinoso torácico y ligamento de la nuca. Su inserción está en la cresta nucal, proceso mastoideo del temporal
ala del atlas y proceso transverso de la primera a la quinta vértebra cervical. Su función es elevar e inclinar lateralmente la cabeza y el cuello. Sus particularidades son tener la inserción aponeurótica. Su irrigación está en la arteria cervical profunda y su inervación está en la rama dorsal de los 6 últimos nervios cervicales. Parte funcional del ligamento de la nuca. Inserción: espina de la escápula, facial, branquial y de la espalda. Función: eleva la escápula y dirige el tronco cranealmente. Particularidades: se divide en dos partes, una cervical y una torácica. Indigración: arterias cervicales, inervación, nervio espinal accesorio. Continuaremos con el Viventer cervicis. El origen es la apófisis transversa de la vértebra TI a la TX.